Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo calcular la gradiente, la divergencia y la rotacional de vectores. Primero, tenemos que saber que este símbolo raro que aparece aquí se llama nabla y es un operador vectorial, y en coordenadas cartesianas trabaja con las derivadas parciales respecto de cada una de las variables de las que depende la función. El gradiente sirve para los campos escalares, pero ¿qué es un campo escalar? Un campo escalar es una función real de varias variables en las que cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada magnitud escalar sobre dicho punto. ¿Qué es el gradiente? Bueno, el gradiente es un vector formado por el conjunto ordenado de las derivadas parciales de la función en ese punto. Ahora, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una función con dos variables, x elevado al cuadrado y el seno de y. Primero, calcularemos la derivada parcial de f con respecto a x. En ese caso, consideraremos a x como una variable y veremos a y como una constante. Entonces, tenemos que la derivada de x elevado al cuadrado es 2x por el seno de y. Por otro lado, tenemos que calcular la derivada parcial de y. Ahora, aquí trataremos a x como una constante y al seno de y como una variable. Entonces, x elevado al cuadrado se queda igual y tenemos que la derivada de seno de y es el coseno de y. Ahora, el gradiente es juntar estas dos derivadas parciales y convertirlas en un solo vector. Ahora, solo tenemos que nabla de f va a ser igual a 2x seno de y, x cuadrada coseno de y. Ahora vamos a aprender a cómo calcular la divergencia. Vamos a definir la divergencia como un operador que toma una función vectorial que define a un campo vectorial y arroja como valor de salida una función escalar que mide el cambio de la densidad de fluido en cada punto. Es importante recordar que la divergencia solo se puede hacer cuando tenemos un campo vectorial. Nos sirve para ver el cambio de la densidad de un fluido, entendido como el número de gotas que viajan a un punto en concreto. Ahora tenemos una función que va de R3 en R3. Primero nombramos a cada uno de nuestros componentes como F1, F2 y F3. Ahora, ¿cómo se calcula la divergencia? Tenemos que sacar la derivada parcial de f1 con respecto a x, más la derivada parcial de f2 con respecto a y, más la derivada parcial de f3 con respecto a z. Ahora, en este ejemplo tomaremos la derivada parcial de x con respecto a e elevado a la x seno de y, más derivada parcial de y elevado a la x coseno de y, más derivada parcial de z con respecto a z. La primera derivada parcial nos queda como e elevado a la x por el seno de y menos e elevado a la x por el seno de y más 1. Y estos primeros dos valores se eliminan y solamente nos queda el 1. Así tenemos que la divergencia de este campo vectorial es igual con 1. Ahora, ¿qué es el rotacional? Bueno, tenemos que el rotacional es un operador que mide la rotación en el movimiento de un fluido descrito por un campo vectorial de 3 dimensiones. El rotacional es un operador que toma una función la cual representa un campo vectorial de 3 dimensiones y le asigna otra función que representa un campo vectorial diferente de 3 dimensiones. Un ejemplo básico es el campo de velocidad del aire en un tornado que gira respecto a su ojo. La rotacional de un campo vectorial es una determinante algo rara, donde arriba se pone a i, j y k. En la segunda fila se pone la derivada parcial de x, la derivada parcial de y la derivada parcial de z. Lo que se derivará parcialmente será lo de la tercera línea, lo cual es f1, f2 y f3, que serán los componentes de nuestro campo vectorial. Y bueno, acomodando nuestra determinante, nos queda que i, j, k en el primer renglón. Después nos quedan las derivadas parciales de x, y, z. Y en el último renglón tenemos a xz, menos y cuadrada, 2x cuadrada. Lo que primero tenemos que hacer es sacar la derivada de la función y con respecto a 2x cuadrada y multiplicado por i, más la derivada parcial de z con respecto a xz por j, más la derivada parcial de x con respecto a xz por k, menos la derivada parcial de y con respecto a xz multiplicado por k, menos la derivada parcial de x con respecto a 2x cuadrada y multiplicado por j,
menos la derivada parcial de z con respecto a xz multiplicado por y. Resolviendo tenemos que la derivada parcial de y con respecto a 2x cuadrada y nos queda como 2x cuadrada multiplicada por y, más la derivada parcial de z con respecto a xz nos queda que es x multiplicado por j, más la derivada parcial de x con respecto a xz nos queda que es z multiplicado por k, menos la derivada parcial de y con respecto a xz multiplicado por k, nos queda que es 0k, menos la derivada parcial de x con respecto a 2x cuadrada y, nos da como resultado menos 4xy multiplicado por j, y finalmente tenemos que la derivada parcial de z con respecto a xz es menos x multiplicado por y. Resolviendo todo nos quedaría que es 2x cuadrada menos x, x menos 4y, z. En conclusión, hoy aprendimos a calcular la gradiente, la divergencia y la rotacional de vectores. También vimos unos ejemplos muy sencillos pero claros que nos pueden ayudar.